¿Por qué estáis amedrentados? Después de un día agitado, llegó la noche y Jesús decide pasar al otro lado de aquel gran lago, llamado por los lugareños el Mar de Galilea, de Genezaret, Kinnereth o Tiberíades. La idea de este pasaje que vamos a leer es que Jesús, ya llegada la noche, propone retirarse a un lugar más tranquilo para pasar la noche allá y descansar. Ok, entonces vamos a ver nuestro pasaje de hoy, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bueno, estamos aquí en esta narración, y aunque en realidad este pasaje nos habla de una de las grandes demostraciones que Jesús hizo para probar que Él era el Mesías, también nos hace ver detrás de ella una narración de la vida misma como una travesía, una tormenta y un propósito. Dice el versículo 35: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Precisamente lo que estamos aquí viendo es el comienzo de este relato, la travesía. Este relato comienza diciendo: pasemos al otro lado. Parecía pues algo muy simple, ¿verdad? Pero en realidad no lo era tanto. Jesús estaba pensando en algo más que moverse de poniente a oriente. Jesús estaba a punto de darles una gran lección a sus amados discípulos, porque para eso estaban con él. Para eso serían entrenados y enterados. Por esta razón, Jesús invertiría 3 años con sus respectivos días y noches para preparar a los que serían los herederos de su mensaje y de su misión. ¿Y te imaginas lo que habría sido ser discipulado por el Maestro? A como se ve, nada fácil. De una exigencia extrema, sin horario, sin descanso y de tiempo completo. Literalmente dejando mujer, hijos y tierras. Y es que esa es la exigencia de Jesús. Cuando tú conoces a Dios, cuando lo aceptas en tu vida, lo que debes entender es que a partir de ese momento tú te pones en sus manos. Por voluntad propia pasas a ser de su propiedad en calidad de siervo. Y entonces, como un discípulo más de Jesús, Él comienza a tratar de cumplir sus planes y sus propósitos en ti. Ya no en forma presencial como les tocó a ellos, pero sí a través de su palabra
que dejó escrita en su Biblia. Todas las personas que nacen de nuevo deben entender que a partir de que tú conoces a Dios, la forma de ver la vida cambia. Antes esta vida era todo lo que tenías, todo lo que hacías estaba centrado únicamente en las cosas que veían tus ojos, vivías por todo lo que el mundo te podía ofrecer, es decir, no tenías la perspectiva de un más allá. Todo se centraba en el aquí y en el ahora. No sabías que el mundo y tu vida misma son pasajeras. Creías que esta era la única vida que podías vivir y vivías como si jamás fueras a morir. Quizás hasta te parecía corta e insuficiente. Ahora, conforme has ido conociendo más de Dios, te has dado cuenta que esta vida no es la definitiva y que solo estamos aquí de paso, que esta vida no es más que un trampolín que te proyecta a la vida eterna. Por eso es breve, por eso termina, porque no es la definitiva. La vida última y eterna está al lado de Dios después de esta vida terrenal. Y dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí Juan Marcos nos da un detalle en medio de su relato. Nos dice que cuando Jesús tomó su barca para atravesar el lago, otras barcas más le siguieron. Qué curioso detalle que se nos diga esto, ¿verdad? Y yo, cuando estaba estudiando este pasaje, me preguntaba, bueno, ¿quiénes son esas personas? Y realmente no lo sabemos. Tal vez hayan sido otros discípulos o quizás otras personas que le habían pasado muy bien con Jesús ese día y querían seguir viendo sus milagros y oyendo sus enseñanzas. No lo sabemos. Para mí, estas personas son como aquellas que rodean nuestras vidas, ¿verdad? Que queriendo o no, se llegan a enterar de nuestras pruebas, que observan nuestra fe y que incluso pueden ser testigos de los milagros que ocurran en nuestras vidas. Bueno, la tormenta. Dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. De un momento a otro, ¿verdad?, se desató una gran tempestad. Y según los expertos meteorólogos, hasta el día de hoy, durante ciertos meses del año, en este lago, que está situado debajo del nivel del mar, suele haber fuertes tormentas, ya que además se encuentra ubicado en un valle, de tal forma que entran violentas ráfagas de viento que golpean los desfiladeros y los acantilados que la rodean y hacen remolinos en el agua. Finalmente, pues los apóstoles seguramente viajaban en una sola barca, ¿verdad? Y entre ellos, pues estaban los que eran pescadores, gente experimentada, gente que había vivido del mar toda su vida. Y además la mayoría eran galileos. Así que seguramente estaban acostumbrados a padecer la inestabilidad del clima de este lago. Bien, de pronto, en lo que sería pues un viaje de rutina que habrán realizado muchas veces, de pronto son sorprendidos por una gran tempestad nocturna. Y yo me imagino la escena, ¿verdad? Ellos, pues, sacando el oficio, han de haber comenzado a hacer lo acostumbrado, orientar el barco, aligerar la carga, bajar la vela, etc. Pero pronto se dieron cuenta que todo era inútil. Lo que estaba sucediendo era algo fuera de lo común, completamente diferente
a lo que habían visto antes. En 1986 se encontró una barca de la época de Jesús en el mar de Galilea. Mide 8.2 metros de largo por 2.3 de ancho y 1.20 de alto. En ella los arqueólogos estiman que cabrían entre 10 y 15 personas. Actualmente se exhibe en el Museo Yigal Allon, al norte de Israel. Y si tú tienes la curiosidad y puedes ver una fotografía de ella en internet, tendrás la imagen perfecta de la barca que nos narra Marcos en este pasaje. Así te podrás dar cuenta que era muy pequeña y además muy frágil como para soportar la tormenta que se describe en los evangelios. Finalmente todo empeoró muy rápido. Las olas eran tan grandes que comenzaron a entrar en la pequeña barca. Ninguno de los recursos de unos profesionales como ellos parecía funcionar. La situación realmente estaba fuera de control. Sus esfuerzos por sacar el agua habrán sido infructuosos. Como dice el texto, la pequeña embarcación comenzaba a anegarse y ellos estaban seguros de que iban a morir. Una pregunta. ¿Tú crees que cuando se subieron a la barca para atravesar el lago, Jesús no sabía lo que iba a pasar? Yo creo que sí. Yo creo que él sabía que los discípulos iban a recibir en el trayecto una buena lección. Una lección que además sería en su terreno, en sus dominios. No fue una lección en la montaña ni en el desierto, sino que fue en el mar, donde más seguros se podían sentir. Y lo hizo de esta forma Jesús, precisamente para que pudieran darse cuenta de su incapacidad. No sé cuánto tardarían en cruzar los 8 kilómetros que había de lado a lado, pero lo que sí sabemos es que fueron tomados por sorpresa. Fueron tomados por sorpresa, como casi siempre se presentan los problemas en nuestras vidas. Para alcanzar sus propósitos, Dios usa diferentes métodos. Uno de ellos son las pruebas, las tormentas, las tempestades. Y así es para todos nosotros. Entre el comienzo de nuestra vida y su final, existe un mar de circunstancias por las que todos debemos pasar. Nadie sabe cuándo vendrán los problemas, y qué bueno, porque si no, a lo mejor nos moriríamos antes de la pura preocupación. Este mar, llamado vida, está lleno de tormentas, y nosotros navegamos en una frágil barca. Tú sabes de lo que hablo. Estas situaciones no te son ajenas. De diferentes modos, todos hemos tenido la desagradable experiencia de pasar de un estado de calma a un estado de alarma. Hoy en día, hasta lo que debería ser un viaje tranquilo y de rutina, por ejemplo en coche, se puede convertir en una tormenta, ¿verdad? Puedes chocar, se te puede descomponer el coche, o te pueden asaltar esperando la luz verde del semáforo, ¿verdad? Tú sabes que en este México nuestro, ¿verdad? Todo puede suceder. Cada uno de nosotros podríamos platicar nuestra experiencia. Y estoy seguro que cada uno tiene alguna anécdota al respecto. Cada uno podríamos hablar quizás de esa llamada en la noche, ¿verdad? Que rompió nuestra tranquilidad y nos llenó de miedo al oír una mala noticia. O cuando tuvimos un accidente en casa, cuando nos diagnosticaron esa enfermedad, o cuando supimos de la muerte de algún cercano.
Son experiencias que nadie desea, pero que suceden. Y sabemos que los problemas vienen en diferentes tamaños y en diferentes presentaciones. A veces son leves, a veces son graves. El propósito. A veces la tormenta nos toma de sorpresa en medio de nuestra paz. No hubo truenos previos, no vimos que se cerrara el cielo, no oímos nada que presagiara la tormenta, pero cayó de pronto. Entonces, como experimentados marineros en la mar, ¿verdad? Instintivamente comenzamos a movernos, queremos remediar las cosas como siempre lo hemos hecho. Buscamos al médico, buscamos al abogado, buscamos al seguro, pero a veces nada de esto nos puede ayudar. La tormenta tiene tanta fuerza que nos sentimos verdaderamente desamparados y se nos figura que el mundo se nos ha venido encima. Realmente hay sucesos que nos apabullan a tal grado que pensamos que no vamos a aguantar, que pensamos que no vamos a salir y que ahora sí, la muerte no tarda en llegar, ya sea para nosotros o para nuestros seres queridos o cercanos. Pero la Biblia enseña a través de toda ella acerca de las pruebas y las tormentas que todos los creyentes pasaron a través de su vida. Si tú empiezas a leer desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, podrás encontrar que esto es una constante en la vida de todas las personas que han creído en Dios. Y tú puedes sacar una conclusión, que es necesario pasar por estas pruebas y tormentas. Y tú dirás, ¿por qué, verdad? ¿Qué necesidad hay de complicarnos la vida? Pedro lo explica. En 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, aquí estamos viendo un propósito de la prueba. La prueba pone a prueba nuestra fe. Una fe que para Dios es mucho más preciosa que el oro. Y de esta forma, a través de la prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, aquí te garantiza que a través de toda tu vida tendrás este tipo de pruebas hasta que sea manifestado Jesucristo, cuando éstas terminarán. Entonces, te das cuenta, las pruebas en el creyente tienen un efecto purificador en nosotros. Tienen un valor de enseñanza. Tienen el objetivo de romper la autosuficiencia y el orgullo que pueda haber en nosotros. Tienen el propósito de hacerte crecer en la fe, de purificar tu fe y también de afirmar tu confianza en Dios. Otra de las cosas que las tormentas hacen en nuestras vidas es que irremediablemente nos llevan a la humildad. Su razón de ser
es para concientizarte de la brevedad de la vida y de su fragilidad. Tiene el propósito de hacerte ver tu incapacidad, de hacerte ver también lo perecedero de las cosas materiales, de la vida misma, y vienen en tu vida para hacerte voltear al cielo y para que te agarres de las promesas de Dios. Así que si te das cuenta, las pruebas son necesarias, porque cada uno de nosotros llegamos a Dios con la carencia de todas estas cosas. Llegamos a Dios con muchas cosas que se tienen que arreglar. Y que quizás si Dios te propusiera que las hicieras por tu propia cuenta, jamás las harías. Y entonces es necesario que seas sometido en este penoso proceso para que tú seas purificado y para que cuando llegues a conocer a Jesucristo, llegues lo mejor posible. Fíjate que Pablo fue un hombre que estuvo muchas veces cerca de la muerte. Dice en Hechos 14:9, dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y te voy a platicar 3 anécdotas porque hay más de Pablo, ¿eh? En esta ocasión pensaron que estaba muerto y lo abandonaron y luego lo fueron a recoger y resulta que estaba vivo. En Hechos 23, 12 y 13 dice que algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Y en Hechos 28:3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Después de haber estado tantas veces cerca de la muerte, Pablo, él, dirigiéndose a los corintios, les explicó lo que él había aprendido de todas estas pruebas que lo habían tenido así de la muerte. Y dice en 2 de Corintios 1:9 lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Te lo voy a repetir. Decía Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Por qué Dios nos había llegado al punto cercano a la muerte? Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Solo a través de las pruebas podremos crecer, podremos ser mejores y sobre todo a aprender a poner absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Como les he dicho, no en nuestros recursos, no en nuestra inteligencia, no en nuestros contactos, ¿verdad? Sino poner nuestra confianza en Dios que resucita a los muertos. Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Sin decir su nombre, el evangelista Marcos menciona a Jesús y nos da a entender que mientras todo este caos estaba sucediendo, él estaba en la parte de atrás donde solía haber un pequeño entablado. Y ahí estaba Jesús, tranquilamente durmiendo sobre un cabezal, que era un cojín pequeño para sentarse. Y yo nuevamente, leyendo este pasaje, me preguntaba, ¿por qué el evangelista nos dice que Jesús estaba dormido? Espero que tú saques tus conclusiones y me las hagas llegar. Yo creo que precisamente Jesús estaba dormido para que los discípulos descubrieran sus límites. Y yo recuerdo que yo mismo lo hice con mis hijos. Con algo tan simple como mover un objeto pesado o un problema de álgebra, yo los dejaba solos y los observaba sin intervenir, para que ellos se dieran cuenta hasta dónde podían llegar por sí mismos, para que midieran su fuerza. Y ya después, cuando me daba cuenta que ya no podían más, salía yo en su ayuda. Cuando estos hombres llegaron al final de sí mismos, entendieron que Dios estaba por encima de las circunstancias. Entendieron que Dios era soberano y que aunque de pronto no lo vieron, Él estaba allí. Y también aprendieron que Dios interviene cuando lo juzga conveniente para hacer su voluntad. Y es que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando la tormenta comenzó en el mar de Galilea, los discípulos comenzaron a entrar en pánico. ¿Y sabes que esto puede ser lo peor que nos puede suceder cuando nosotros enfrentamos una tormenta? Olvidarnos que Jesús está en la barca con nosotros. Porque si tú olvidas que Dios está contigo, irremediablemente entrarás en pánico. Como te podrás dar cuenta por este relato, los discípulos empezaron al revés, como también lo hacemos nosotros. Primeramente trataron de arreglar el problema como sabían ellos hacerlos. Oh, sí, sabemos lo que tenemos que hacer, esto no es nada nuevo para nosotros. ¿Y qué pasó? Al final, cuando se dieron cuenta que no podían, fueron a buscar a Jesús. A veces nosotros invertimos las cosas como ellos lo hicieron, ¿verdad? En vez de poner inmediatamente el problema en las manos de Dios y después volvernos a mover bajo su guía y entendimiento, actuamos al revés. Como a ellos, por un momento, nos olvidamos de Dios, empezamos a poner los ojos en los truenos, en el agua, en las olas, y perdemos de vista lo más importante. Y olvidamos que Jesús siempre está allí. Estos hombres sintieron miedo e impotencia. La situación era totalmente desesperada y ante la angustia de ver que su vida estaba seriamente en peligro y que estaban a nada de morir, entonces fueron a despertar a Jesús. Y si ves las palabras y el tono que usaron, no fueron las palabras como para decirle, oye Jesús, fíjate que debes de tener cuidado, despiértate porque a lo mejor tu vida también está en peligro. A lo mejor tenemos que saltar. No, lo despertaron para reclamarle su descuido, su indiferencia por estar dormido en este momento del alarma.
Y le dijeron, ¿qué no tienes cuidado? ¿No ves que estamos a punto de morir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no nos cuidas? ¿Por qué permites que esto nos esté pasando a nosotros, tus amados discípulos? ¿Qué habrá pensado Jesús al oírlos decir estas barbaridades? ¿Qué habrá pensado aquel que muy pronto estaría dando su vida por ellos? Y es que a veces hay que aguantar la inmadurez del discípulo. A veces hay que aguantar la inmadurez del hijo que está creciendo y que hay muchas cosas que todavía no entiende de la vida. Hay que aprender a aguantar la inmadurez de quien te acompaña, que a veces no comparte tu visión. O hay que aguantar la inmadurez del incrédulo que se resiste a creer en Dios. No olvidemos nunca que Dios siempre está presente en medio de nuestros problemas, pero a veces dejamos de verlo. Parece que se esconde, pero en realidad dice la Biblia que Él siempre está pendiente de ti. No por gusto, permitiendo la tormenta o la tempestad, pero sí convencido absolutamente que es necesaria para que tú puedas crecer. Dice Salomón en Proverbios 15:3, los ojos de Dios están en todo lugar. Dios nunca te pierde de vista, siempre está observando. O como dice Job, el favor de Dios velaba sobre mi tienda. A pesar de la angustia, la enfermedad y el tormento que Job vivió, él declaraba, el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Es verdad que a veces Dios deja que las cosas lleguen un poco lejos, pero sabes que es porque tú necesitas que lleguen más lejos. Y como les he dicho muchas veces, tú pones la medida y la cantidad de lo que Dios necesita para que tú aprendas la lección. A veces es suficiente con una pequeña apretadita, pero a veces necesita darle 2 o 3 vueltas a la tuerca. Claro, como dicen por allí, apretando, pero sin ahogar. Pero lo hace para que aprendas a acudir a Él realmente quebrantado, realmente humillado, con fe, para que te purifiques y vayas a Él con una verdadera necesidad de ayuda y de todo corazón esperando un milagro. Dice el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Enseguida Jesús tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente el cielo y las aguas del mar de Galilea regresaron a la paz y a la tranquilidad. Tremendo. Dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Después de reprender al mar y al viento, los reprendió a ellos. ¿Cómo? ¿Por qué están amedrentados? Y esta es una pregunta que refleja la frustración de Jesús al ver la poca confianza que tenían en Él. De muchas formas, antes, Jesús había demostrado su poder. Ellos lo habían visto expulsar demonios, lo habían visto curando enfermos, había realizado una pesca milagrosa
y había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Pero para este grupo de escépticos, estas muestras de su poder divino no habían sido suficientes. Nuevamente sus propias limitaciones físicas y mentales les estorbaron para no entender que quien viajaba con ellos no tenía ninguna limitación. ¿Cómo? ¿Cómo no tienen fe? Por esta falta de fe, Jesús los seguiría reprendiendo muchas veces más. Fue por esta falta de fe que ellos estaban amedrentados por esta tempestad. Esta falta de fe los llevaría a fracasar en muchas tareas futuras, como cuando quisieron sacar los demonios de una persona y no pudieron, o cuando Pedro casi se ahogó en el mar queriendo seguir a Jesús. La falta de fe hace estragos en la vida del creyente. Lo atemoriza, lo paraliza, lo limita. Por esta razón, Dios siempre está luchando y está haciendo todo lo posible para que crezcamos en la fe. Dice en Mateo 21:21, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera. Esto se refiere a una vez que Jesús secó una higuera con tan solo decirlo. No solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. El secreto de la fe es no dudar. Yo sé que muchas veces tenemos la sensación de que nuestra fe no nos alcanza. Y por eso luego oramos así, Padre, por favor, que las pruebas por las que tenga que pasar vengan cuando mi fe esté fortalecida. ¿Y qué va a decir Dios? Ah, sí, ok, te espero. Aparentemente este reproche de Jesús provocó que los discípulos se avergonzaran por su actitud, lo que hizo que el diálogo se interrumpiera hacia Jesús y comenzaran a cavilar entre ellos mismos. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ese momento no cabían de asombro al ver lo que había sucedido. Y dice el pasaje que comenzaron a tenerle más miedo a Jesús que a la tormenta. Comenzaron a platicar de la grandeza de Jesús y dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Con quién estamos compartiendo todos los días el pan y el vino? Con alguien que tiene poder sobre el viento y el mar. Hasta ahora lo habíamos visto tener control sobre muertos y demonios, pero jamás habíamos visto un poder tan grande que pudiera controlar la fuerza de la naturaleza. El capítulo siguiente, el capítulo 5, comienza diciendo, vinieron al otro lado del mar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había dicho antes, pasemos al otro lado del mar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Llegaron al otro lado porque no hay nada ni nadie que se interponga a la voluntad de Dios. Dice el pasaje, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Y sabes qué se encontraron del otro lado? Dice este pasaje, el capítulo 5, que los recibió un endemoniado que vivía en el cementerio y nadie podía atarle ni con cadenas. Todo indicaba que al llegar al otro lado iban a pasar bien la noche, iban a descansar para el día siguiente. Pero lo que pasó fue que se encontraron con una prueba más, con otro reto que resolver. Porque la vida cristiana es así.
Es un andar de prueba en prueba, de reto en reto, de tormenta en tormenta. Dios nunca dijo que no tendrías problemas. Lo que sí dijo es que siempre estaría contigo en la barca y que en medio de la tormenta Él te sostendría. Como dice en Isaías 41, 10 y 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué tremenda y hermosa promesa. Él no dijo que no tendrías problema, dijo que te sostendría. Dios prometió que siempre estaría a tu lado, que te daría la fuerza, el carácter, la paz, la sabiduría, la serenidad y el descanso que vas a necesitar indudablemente en esos momentos. Solo al final, cuando Dios decida llevarte al cielo, cesarán las tormentas. Cuando llegue el día de Jesucristo, ¿verdad? Cuando llegue el día que tú lo verás cara a cara, hasta ese momento podrás llegar a un destino de paz y de descanso. Ahorita no. Mientras vivas en este mundo, Dios te llevará de un lado a otro en medio de un mar de circunstancias. Dios te bendiga, Maranata. El Señor viene.